Hola, esta ya es la cuarta sesión en nuestra serie de estudio y meditación en la primera carta de Juan. Bienvenido. Y ya te aviso que ahora sí vamos a progresar más en nuestro estudio. Queremos ver y meditar ahora en los versículos 5 al 10 del primer capítulo de esta carta. La vez pasada sugerimos que la figura de una escalera nos podría ayudar para entender la relación entre en los primeros 5 versículos. Y ahora vamos a regresar a esa figura para estos versos del 5 al 10. Primero vamos a leer el texto y volveremos a incluir verso 5 para ver la secuencia y la relación de estos versos tan importantes. Juan todavía está echando el cimiento para el resto de la carta. Leyendo de la Reina Valera 95, leemos así. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como imaginamos una escalera con cada verso de este pasaje en uno de los peldaños de esa escalera. Del verso 1 al 5, así también podemos ver esa forma y secuencia lógica del 5 al 10. Pero el sentido cambia, como el versículo 5 es la cima de los primeros 4 versículos, ahora también es la cumbre de los versos 5 al 10. Y se ve que claramente que el versículo 10 se trata de una persona que aún no ha experimentado nada de la gracia de Dios en su vida. Hasta niega su propia necesidad y le hace a Dios mentiroso. Notemos que el apóstol Juan, en distinción al apóstol Pablo, utiliza el nosotros en forma genérica, como para suavizar la expresión. Es decir, no necesariamente se incluye a sí mismo en la expresión. En otras palabras, cuando Juan escribe, si decimos en 1:6, quiere decir más o menos lo mismo que cuando dice el que dice en 2:9, o si alguno en 2:15. Así varios expertos lo explican para resolver la aparente contradicción entre este pasaje y lo que Juan mantiene, por ejemplo, en el capítulo 3, cuando sostiene que el que es nacido de Dios no comete pecado. Lo vemos en 3:6. También se ha observado que seguramente Juan tiene en mente a aquellas personas que sostenían que ningún pecado les toca, porque todo pecado está en la carne física o en la mente y no en el espíritu, o no tienen nada del cual preocuparse si están en Cristo, así por el pecado, por ejemplo. Bueno, si una secuencia lógica sigue siendo el patrón de estos versos, tendremos que ver que su sentido va hacia abajo, muy diferente al sentido de los primeros 5, ¿no es cierto? Si el verso 5 es la cima, entonces del versículo 6 en adelante, la tendencia es hacia abajo, hacia afuera o alejándose del concepto del 5. Permíteme leerlo de nuevo con un poco de comentario, siguiendo leyendo en el sentido como Juan lo escribe. Y quiero comentar que al leerlo desde abajo hacia arriba, no es hacer ninguna violencia al texto, no es cambiar su sentido, es tratar de buscar adentrarnos en el sentido, como está Juan pensando cuando escribe. Escribe desde el 5 diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él.
Esta es la máxima declaración del asunto. Nadie lo puede superar. Solo negarlo, ya sea en sus actitudes y acciones o solo por descuido. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice Juan, como acaba de mencionar en versículo 3, tan importante la comunión con Él. Y luego dice, y andamos en tinieblas, el opuesto de la luz, que acaba de decir que no hay ninguna tinieblas en Dios. Dice, entonces mentimos y no practicamos la verdad, porque Dios es luz. Y la verdad entonces se representa por la luz y las tinieblas son el opuesto. No pueden estar de acuerdo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice Juan, referente al versículo 5, tenemos comunión unos con otros, es una referencia al versículo 3, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto parece ser ya el antídoto del pecado y las tinieblas que Juan menciona. Si decimos que no tenemos pecado, o sea, el pecado del cual ser limpiados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque la verdad está allá arriba en el versículo 5, con Dios en luz, sin ninguna tinieblas. En cambio, dice Juan, versículo 8, si confesamos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, la primera cosa que se debe reconocer para poder avanzar y ya no andar en las tinieblas. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta confesión es tan básica que lo único que se puede decir después es afirmar o negar su realidad. Entonces, lo que sigue es el opuesto al verso 5 y niega todo lo que se ha dicho hasta ahora. Si decimos que no hemos pecado, versículo 10, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, puesto que Dios es luz y que y él sí ha dicho por Pablo que todos han pecado y están destituidos de su gloria. Las personas que viven en el nivel del versículo 10 deben regresar al 9 si desean progresar en algo espiritual. Nótese de nuevo que ese cambio de pecado singular a pecados plural en ese pasaje. Vamos a notar ese cambio. Algunos han notado que para Juan su énfasis mayor es el pecado como algo voluntario, o sea, premeditado. Veremos su definición del pecado en el capítulo 3, verso 4. Pero aquí en el versículo 8 parece ser la única referencia al pecado como una esencia o naturaleza en lugar de acción o actitud consciente, volitiva. A ver, como acabamos de leer, si comenzamos con el versículo 10, que si estamos regresando a la figura de la escalera, sería el peldaño más bajo. Representa a la persona que niega su necesidad de un Salvador. Si decimos que no hemos pecado, o sea, que no hemos hecho nada que sea pecaminoso, entonces es lógico que lo hacemos a él mentiroso. Dios revela, en sentido desde donde él está, en su luz y su pureza, hacia el hombre en sus tinieblas y maldad. Ese es el sentido de revelación. Es la luz que revela su carácter, su plan y el carácter de ese plan. Varias veces al enseñar este pasaje hemos sugerido leerlo al revés o hacia arriba para entenderlo mejor. A ver, comenzando con el versículo 10, leyendo hacia arriba como ascender la escalera para llegar al versículo 5, otra vez con un poco de comentario. Y de nuevo, como dije, esto no hace ninguna violencia a la palabra. Estamos tratando de entenderla, ¿verdad? Comenzando con el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, que muestra esto una falta total de conciencia o reconocimiento de necesidad espiritual. Entonces, ¿qué? Lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 9.
si confesamos nuestros pecados, que como hemos dicho, es el primer paso en la fe, en la vida espiritual. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, hay que notar este cambio del plural al singular. No, ningún pecado por lo cual ser perdonado. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto implica que podemos seguir en esa limpieza. Es tiempo presente. 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, esa es nuestra meta, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque como hemos dicho, como hemos visto ahí en versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La lectura, otra vez, no tiene el propósito de corregir al autor, sino de buscar su intención al escribirlo así. Tiene el respaldo de años de estudio bíblico y varios comentarios clásicos que en especial consideran y observan la forma de mucho pensamiento rabínico, el sentido de cómo piensan los hebreos desde arriba hacia abajo, desde adentro hacia afuera. En varios pasajes bíblicos podemos observar una secuencia que empieza con el efecto o la condición actual, luego procede a su causa, buscando esa causa a veces atrás, y a veces sigue con las secuelas hacia adelante. Creemos que podemos ver que Juan utiliza esta secuencia de arriba hacia abajo en el versículo 5 al 10. Entonces, otro pasaje, por ejemplo, que hemos mencionado en el Salmo 5, de versículos 9 y 10. Si leemos primero el versículo 10, entonces veremos cuál es el efecto, cuál es la causa, y luego buscamos en el efecto en el versículo 9. Podemos verlo varias veces en la carta de Pablo a los filipenses, como que él piensa como un rabino, como un hebreo. En capítulo 3, varias veces, en 3, versículo 3, y luego versículos 10 y 11, versículos 19, regresando también a versículos 7, 8 y 9, buscando la causa en 9, podemos ver su efecto en el versículo 7. Entonces, este es un pensamiento, es una manera rabínica de pensar, buscando primeramente el efecto, o mencionando ese efecto, y luego buscando su causa. Creemos que esta secuencia es lo que nos puede ayudar a entender estos versículos 5 al 10. La revelación es desde Dios en su luz pura, hacia el hombre pecador, aun el que niega su necesidad de la gracia divina, el que hace a Dios mentiroso por no reconocer o admitir ni su culpa ni su estado pecaminoso. La secuencia lógica está presente en otros pasajes, pero confieso que la figura de la escalera es una ilustración, algo arbitrario, quizás solo la presento como una ayuda para comprender la relación entre las declaraciones de este pasaje. Hemos dicho que queremos terminar con la pregunta, ¿en cuál camino estás caminando? Ahora lo podemos cambiar un poco a ¿en cuál paso estás? ¿O en cuál peldaño te has quedado? ¿Conoces el perdón de todos tus pecados y estás caminando en la luz con la pureza que viene de la limpieza total de todo pecado? ¿O te has quedado en el versículo 8? O quizás como un joven mexicano que hace unos años estaba conversando conmigo, me confesó que todavía se encontraba en el versículo 10, que reconocía que debía pasar al 9 para confesar sus pecados y recibir el perdón y la limpieza inicial en su corazón. Muchos creyentes me han dicho que creen
que nadie puede superar lo dicho en el versículo 8. Y es cierto que tenemos que confesar no solo los pecados por los cuales somos culpables, en el versículo 9, sino también confesar una naturaleza pecaminosa por la cual precisamos limpieza total, versículo 8. Pero como hemos visto, ya sea leyendo en el sentido escrito del 7 al 9, o leyendo en el sentido lógico del 9 al 8 al 7, el versículo 8 es solo una transición. Nadie debe pensar que tiene que quedarse en el versículo 8. Pero claro, que si lo negamos como una condición por la cual ser limpiada, nos engañamos a nosotros mismos. Pero no fue la intención de Juan dejarnos ahí. Y en sesiones futuras podremos comprobar que estancarse ahí en el versículo 8 sería contradecir lo que Juan nos va a decir, en especial en los capítulos 2 y 3. Por ahora lo vamos a dejar así, esperando que el Espíritu Santo nos ilumine sobre nuestra propia necesidad. No es nuestra intención hacer ningún daño, ni negar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo buscamos su luz y su verdad. Esa es nuestra esperanza. En esta secuencia del 5 al 10 hay que volver a leerlo y leer y pedirle, Señor, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy yo en esta jornada espiritual? Soy tu hermano, un seguidor de Cristo, Leroy Lindsay, y ruego al Señor que la verdad de su palabra lleve fruto en tu vida. Esta es nuestra meta, un verdadero encuentro con Dios y con su verdad en esta su palabra. Amén.